Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentan Radiograma. Mañana es el día. Mañana es el día. El tan anunciado día. Claro, ya la Casa Blanca ha señalado que mañana, después del cierre de Wall Street, a eso de las 4 de la tarde, hora de Washington, 5 de la tarde, hora de Chile, Donald Trump debería anunciar una política de aranceles a nivel global, ya no solo referido a un país específico. Y a pesar de que esto está causando muchísimo debate, hoy día por lo menos esto no se ha reflejado en las bolsas mundiales que han cerrado, uno podría decir, sin mayores novedades. Ya están cerrando las bolsas. Wall Street cerró, claro, cayó el Dow Jones un 0,03%, pero el Nasdaq subió un 0,87%. En las bolsas europeas, por ejemplo, terminaron al alza en el día. Hay que ver qué pasa mañana, en todo caso, ¿no? Esto puede cambiar. Pero, a ver, ¿qué es lo relevante de todo esto? ¿Cómo esto puede afectar el comercio mundial? Se está hablando, por ejemplo, de una tasa de un 20%, pareja para todo producto que ingresa a Estados Unidos. ¿Cómo puede esto afectar a Chile en particular? ¿Y qué tipo de efectos puede producir incluso en el corto plazo, a partir ya de mañana o pasado mañana, a nivel, por ejemplo, financiero, que ahí hay reacciones inmediatas que se verifican en las bolsas de comercio? Ahora, no sé si esa es la palabra, no sé si habrá que entender cuál es la lógica. Hay una lógica que hay detrás, que argumenta el gobierno de Donald Trump y que tiene que ver con el fin de los subsidios, ¿no es cierto? Es decir, si me pone subsidio a mí, o sea, arancel a mí, yo replico con aranceles. Hay productos de economías que subsidian sus productos y eso supone, digamos, una competencia desleal. Uno podría decir, ahora, dicho esto, yo no sé si la política que quiere aplicar Trump con este 20% de aranceles es la solución para esos desequilibrios que se generan a partir de mecanismos específicos como los subsidios. Pero sí hay un hecho claro. La economía mundial está girando a cuenta de un endeudamiento cada vez más alto. O sea, las economías de los países desarrollados están con altísimos niveles de deuda. Estados Unidos tiene una deuda gigantesca. Y esto además lastrado, en el caso de Estados Unidos, por una competencia con China, donde ¿qué es lo que dice Estados Unidos? Nos enfrentamos a una competencia desleal. ¿Por qué? Porque no pagan las patentes, copian las cosas y no han pagado las patentes. Tienen subsidios directos a determinados productos. Invaden mercado, algunos están hablando, por ejemplo, y dicen, los malls chinos. No, bueno, invaden mercado a través de productos subsidiados desde su origen, con ciertas ventajas que son mano de obra barata, insistimos, no pago de patente y por lo tanto copia de productos, ausencia de leyes laborales o leyes medioambientales, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿y esto se resuelve a través del aumento de aranceles por parte de la principal potencia económica y mundial? Algunos dicen, no, esa no es la solución. Puede que en el diagnóstico haya algunos elementos válidos, digamos, pero esta es la solución. Bueno, algunos dicen, habrá que verlo. Mientras tanto, habrá que ver qué pasa. Y hay que precisar también que hay mucha especulación, mucha ansiedad, por decirlo también de una forma, porque hay anuncios que fueron concretos, pero también hay otros que no fueron tan concretos. Por ejemplo, mañana deberían entrar en vigor el arancel del 25% para todos los automóviles importados por Estados Unidos, así como para los componentes no fabricados en este país y tampoco en México y Canadá. Está previsto también que entren en vigor los aranceles a los productos de México y Canadá. Se espera la entrada en vigor de aranceles a las importaciones de productos agrícolas, farmacéuticos, microchips y semiconductores que podrían rondar el 25%. Entran en vigor aranceles del 25% a los países que compren petróleo de Venezuela, ya sea de forma directa o a través de una tercera parte. Pero también hay aranceles anunciados que no se han precisado y que también han sido amenazas. Estados Unidos anunció el 13 de febrero la imposición de aranceles recíprocos a países que graban los productos estadounidenses. Se dio un plazo de semanas o meses y posteriormente se precisó que se aplicarán desde mañana y que un día antes, o sea, esta jornada, Donald Trump recibiría un informe con los detalles de las medidas. Claro, la Casa Blanca señalaba a la portavoz hace cosa de una hora atrás que estaba reunido el equipo con el presidente Trump. Bien, por lo tanto, no sabemos. Incluso, por ejemplo, hay una gran duda. ¿La Unión Europea va a ser, entre comillas, castigada como un bloque o país a país? No se sabe. O sea, todo está en el aire. Y algunos se preguntan, si está todo en el aire, ¿es que esto está relativamente siendo improvisado? ¿Que hay un cierto nivel de improvisación en estas medidas que se van a anunciar mañana? Bueno, no lo sabemos. O que les gusta el factor sorpresa también puede ser. O que les gusta el factor sorpresa. Algunos hablan también, recordemos,
tratando de ponerse en la mentalidad de Trump, ¿no? Esto de negociar, de poner sobre la mesa algunas amenazas, de determinados castigos o de algunos incentivos como elementos de negociación. Con Ucrania, puede ser después con China, con Rusia, etcétera, etcétera. Estamos, digamos, en el fondo, ante un jugador de póker que tira las fichas sobre la mesa, pero que está dispuesta, digamos, a retirarla. No lo sabemos. No sabemos cuál va a ser la próxima jugada de No sabemos cuál es la próxima jugada, pero Estados Unidos. Pero sí hay un elemento claro. Donald Trump hizo algunas promesas de campaña que ha ido cumpliendo. Por ejemplo, en el día de hoy se supo que han sido detenidos desde que se inició su administración 130.000 migrantes ilegales y que ya han sido deportados 100.000. Esa es una cifra que dio creo que el Washington Post en el día de hoy, un diario norteamericano. Uno dirá, más allá de cómo usted, auditor, califique esta medida, pero era una promesa de campaña, sí se cumplió. La de los aranceles también una promesa de campaña. Claro. Proteger la industria norteamericana, etcétera, etcétera, más allá de los efectos que esto pueda producir en el comercio mundial. Vamos a ver qué ocurre. Y yo insisto, hay un análisis que tiene que ver con las profundas distorsiones que hay en el comercio internacional, y yo insisto particularmente en lo de China, ¿no es cierto?, con esta especie como de competencia, uno podría decir desleal, porque no hay reglas parejas en materias medioambientales, laborales, etcétera, etcétera, que quizás sea una utopía, pensar que esto pueda ocurrir, que haya reglas parejas en ese sentido. La pregunta es si la corrección de esas distorsiones pasa por la imposición de aranceles o no, tomando en cuenta además que la estructura mundial no es que haya sido un fracaso, se ha mostrado más bien ineficaz o ineficiente. Naciones Unidas, todo ese andamiaje muy burocrático además, que gasta no pocos recursos, buena parte de los recursos además suministrados por Estados Unidos, que ahí es uno de los ases bajo la manga que tiene todo gobierno estadounidense, el financiamiento de las instituciones internacionales. Bueno, pero ese andamiaje no ha sido capaz de superar determinadas distorsiones, a lo menos en materia comercial, y claro, y habrá que esperar qué ocurre mañana. Incertidumbre completamente, porque si bien había porcentajes que ya estaban definidos, hay otros que son difíciles de precisar, porque ellos dijeron, van a ser distintos para cada uno de los socios comerciales. Pero piensas tú que para Brasil, creo que uno de los argumentos que están esgrimiendo es el tema del etanol y el de las bebidas alcohólicas. Ya, y eso como... Habrá que ponernos a revisar los discursos de campaña de Donald Trump, porque ha sido la tónica. Él, de hecho, desde que llegó, la mayoría de sus promesas en materia de migraciones se llegaron cumpliendo. Él llegó con lápiz en mano a la Casa Blanca a firmar los decretos por supuesto, en materia migratoria. Y es lo mismo que pretende hacer con todo esto de los aranceles. Y lo central, insisto yo, tiene que ver con esto de que... Bueno, que las cifras no cuadran, que finalmente no están cuadrando las expectativas, digamos, con lo que se esperaba. A propósito de cuadrar las finanzas, hablemos brevemente cuadra. De Televisión Nacional de Chile, que nuevamente ha cerrado el año 2024 con pérdidas gigantescas, esa es la verdad. Las mayores en una década, las que se dieron a conocer. Pérdidas, 19 millones de dólares, 18.534 millones de pesos, crecieron un 237% en relación al 2023. Y aquí el tema de fondo sigue siendo, bueno, ¿qué tan públicas las TVN? ¿Puede una televisión pública aspirar a financiarse a través de la publicidad? Si no es así, ¿el modelo que se ha implementado se sostiene o no se sostiene? Hay varias preguntas. Uno, ¿está cumpliendo TVN con su rol público? Hay muchas dudas al respecto. Dos, en la lógica de competir con el resto de los canales, ¿tiene que competir, entre comillas, con el subsidio del Estado, de todos nosotros, en el área, digamos, de la disputa comercial? O sea, ¿es una cosa o lo otro? Porque además, por ejemplo, argumentar lo del rol público buscando tener los beneficios de lo público y al mismo tiempo los beneficios de lo privado es raro, ¿no? TVN, por ejemplo, no transparenta los sueldos de su figura, porque dice, no, porque yo compito en el mercado de la televisión, y entonces, o en lo uno o lo otro. Este ha sido un tema que nunca se ha resuelto desde su origen. Nunca hubo voluntad de financiar la Televisión Nacional de Chile, porque tampoco hubo muchas garantías, también hay que decirlo. Ningún sector político sintió que había garantías, mientras era oposición, de tener un trato equitativo por parte del gobierno de turno,
más allá de que el directorio de TVN es un directorio efectivamente cuoteado políticamente, donde se juega permanentemente al empate, y donde muchos de los directores, bueno, hay que decirlo, buena parte de los directores que son nombrados ahí son nombrados en realidad por representar un sector político, no porque sepan algo de televisión. Muchos no saben nada de televisión, no tienen ninguna experiencia, ninguna cercanía, salvo como televidente somnoliento tal vez de televisión. Pero y no olvidemos cómo terminan las comisiones en el Congreso cuando van también los directores de... Pero yo creo que lo que pasa es que nunca, la sociedad chilena nunca ha sido capaz de resolver el tema de fondo. ¿Qué se quiere hacer con la televisión pública? Si hay disponibilidad para gastar dinero de todos los chilenos en ese proyecto, y si esto es así, ¿cómo ese proyecto se debe llevar adelante? ¿Con los políticos repartiéndose la torta? Probablemente no. ¿Con un equipo que sea prescindente políticamente, pero de verdad prescindente políticamente? ¿Y cómo eso se lograría? Que es una buena pregunta. Y si hay disponibilidad de los ciudadanos de financiar ese canal y que cumpla un rol público. Por ahora esa respuesta nunca ha sido respondida, nunca, desde la década de 1990, desde la, digamos, recuperación de la democracia, y esto ha flotado así, ¿no es cierto? En una época, Televisión Nacional obteniendo muchísimos ingresos, grandes utilidades, yo creo que también despilfarrando harto, en una lógica del despilfarro que les pasó la cuenta, pero también en algún momento teniendo muy buenas administraciones que lograron no solo cifras azules, sino que también altos ratings. Bueno, eso se perdió. Hay una crisis de la industria televisiva mundial. TVN no es la excepción. Y como no es la excepción, también resulta a esta altura un poquito, yo diría, obsceno pretender salvar esa situación de crisis, donde ellos tienen una altísima responsabilidad de gestión, a través, digamos, de la plata de todos los ciudadanos con aportes estatales. En el fondo, claro, giren a cuenta, endeúdense porque el Estado ve el aval y él va a responder si es que no hay plata. Opinión con independencia. Radiograma. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentaron Radiograma.